Vamos a ver en esta tercera parte los procesos que se dan de transición a la democracia. Básicamente estos procesos se van a dar a través de dos vías. La primera es una vía pacífica electoral, que es la que se produce en Argentina y en Uruguay. En Argentina, a partir de la sanción de la ley Sáenz-Peña en 1912, que va a permitir finalmente en 1916 el ascenso al poder de la Unión Cívica Radical con Hipólito Yrigoyen. En Uruguay, sin embargo, se da de forma distinta. No se da a partir del surgimiento de un partido colocado al margen del sistema oligárquico prevaleciente, sino que es producto de una evolución que se da en el interior del propio Partido Colorado, a partir del liderazgo de José Valle y Ordóñez. Este sube al poder en 1903 y ante el levantamiento de los hacendados blancos liderados por Aparicio Saravia, Valle decide tomar un rumbo político de apoyo en los sectores más populares de su partido. Sobre todo cuando vuelve a la presidencia en 1911, toma una serie de medidas reformistas más importantes que incluyen derechos laborales y estatización de servicios claves, etc. También en esta presidencia va a ser un intento de integrar a los blancos que se encontraban en una minoría, pero ese proyecto no va a terminar de cuajar completamente en la Constitución de 1919, debido sobre todo a la oposición interna en el Partido Colorado, el cual finalmente con la crisis entra en crisis con la muerte de Valle y Ordóñez en 1929. El otro fenómeno de transición a la democracia va a ser por la vía revolucionaria. El ejemplo en México que se da de autoritarismo progresista va a ser el de Porfirio Díaz, quien va a estar durante 7 periodos como presidente. Durante sus gobiernos o sucesivos gobiernos se produjo una fuerte expansión de la economía, una modernización del Estado, una afirmación del orden político, pero en cierta forma va a terminar siendo víctima de su propio triunfo, porque ya la sociedad y la política mexicana se van a volver demasiado complejos para que puedan caber dentro de un liderazgo tan fuertemente personalista como el de Porfirio. Lo que desata la caída del régimen de Díaz es la entrevista a Krillman, un periodista norteamericano que lo entrevista y a quien Porfirio Díaz le dice que este iba a ser su último mandato, y de hecho era razonable, ya era octogenario Porfirio Díaz. Esto desata la carrera por la vicepresidencia. Lo que se supone es que Díaz va a ser reelecto, pero va a ceder el gobierno a su vicepresidente. Sin embargo, Díaz deja de lado a todos los posibles candidatos a sucederlo y decide finalmente por ahí una figura totalmente menor, que no tiene ninguna chance de llegar al poder. Y esto desata una serie de oposiciones, sobre todo Francisco Madero, que era uno de los principales candidatos a sucederlo, se exilia en Norteamérica y desde allí lanza el plan de San Luis de Potosí. El régimen de Díaz rápidamente se derrumba, le retira el ejército su apoyo y termina huyendo. Pero una vez en el poder Madero aparecen las divisiones. De hecho no hubo una revolución mexicana, sino que hubo muchas revoluciones distintas que convergieron en ese momento, pero sin ningún tipo de coordinación. Zapata lanza el plan de Ayala, al cual se unen Pancho Villa y Venustiano Carranza. Madero pone al mando de sus fuerzas a Victoriano Huerta, pero este se une a Félix Díaz, lo que se conoce como el Pacto de la Embajada, el sobrino de Porfirio Díaz. Bueno, y Madero en 1913 va a ser asesinado en un evento bastante oscuro.
En el norte se produce la insurrección tanto de Villa como Carranza y Obregón, que se unen para formar el Partido Constitucionalista. Es durante la presidencia de Huerta, que había reemplazado a Madero, que se produce también la intervención de Estados Unidos en Veracruz, lo que lleva a los constitucionalistas entonces a detener sus acciones. Pero ya Huerta no se va a poder seguir sosteniendo y al año siguiente presenta su renuncia. Se divide entonces entre dos grandes bloques. A partir de ese momento hay una situación bastante caótica. Villa y Zapata entran a Ciudad de México, luego se retiran y hacen la Convención de Aguascalientes, por lo que se los va a conocer como el Partido Convencionista. Los carrancistas se refugian en Veracruz y desde ahí en los mapas ven cómo empieza a avanzar las fuerzas carrancistas y controlar el país. La zona gris es la parte que controla Carranza y la marrón los convencionistas. En Veracruz, una de las claves fue el apoyo del movimiento obrero, que forman los batallones rojos y van a combatir contra los ejércitos formados más de campesinos de Zapata y Villa. Finalmente Carranza en 1915 entra a la Ciudad de México. En 1917 sanciona la Constitución, famosa por contener la cláusula que afirma el carácter social de la propiedad. Bueno, y en fin, finalmente en 1920 es cuando se produce el fin de las luchas internas. Zapata es asesinado, aparentemente por orden de Carranza. Villa también muere en un evento bastante oscuro. Carranza es también asesinado. De la Huerta entonces queda como presidente provisional, pero quien asume es Álvaro Obregón, que inicia lo que se va a conocer como la dinastía sonorense. Va a ser sucedido por Calles, y entre Calles y Obregón va a haber un pacto de que se van a suceder uno y otro en el poder. Durante este periodo es que finalmente se impone el orden, se continúa con la reforma agraria, pero el que se convierte ahora en el producto fundamental de exportación, que es el petróleo, queda en manos en propiedad extranjera. En este periodo también es que se produce la guerra cristera. La iglesia llama a una huelga donde se dejan de administrar los sacramentos y produce eventos de terrible violencia, como bombardear un tren donde mueren todos los pasajeros. En el marco de esta guerra, Calles, que funda el Partido Nacional Revolucionario, que va a ser el antecesor del Partido Revolucionario Institucional, que con estos distintos nombres va a gobernar 60 años en México. En el acto en donde va a nombrar a su sucesor, que es Obregón, una monja lo asesina a Obregón y esto lo deja las manos libres de Calles, quien a partir de entonces instaura lo que se conoce como el maximato, es la sucesión de 3 presidentes en un mismo periodo, siendo que el poder por detrás del trono va a seguir siendo Calles. Lo que vamos a ver finalmente es un proceso de transición peculiar que no es de los autoritarismos progresistas a la democracia, sino del imperio a la república, que va a tener características peculiares también. Habíamos visto que durante el segundo imperio Brasil va a ser un estado sumamente que va a tener floreciente, con una economía en crecimiento y también sumamente estable, sobre todo en comparación al resto de los países de la región. Pero había empezado la crisis ya con la guerra de Paraguay. Durante la guerra de Paraguay, bueno, por un lado se había sancionado la ley de vientres, que
toca un punto neurálgico de la economía brasileña, que es el esclavismo. Se había fundado ya un partido republicano en ese mismo año y sobre todo había crecido mucho la influencia del ejército, de la fuerza militar, que en 1887 se funda un club militar donde va a haber una fuerte influencia de positivista, del ideario positivista comteano, a partir sobre todo de las enseñanzas de Benjamin Constant en la escuela militar. Al año siguiente es que se produce finalmente la abolición de la esclavitud, y lo más grave es que va a ser una abolición sin indemnización como reclamaban los hacendados. Ellos querían que el Estado los indemnizara por la liberación de sus esclavos. Eso va a hacer que el sector de plantadores le retirara el apoyo a la monarquía y al año siguiente cae la monarquía mediante un golpe militar por el cual el jefe del club militar se va a convertir en el primer presidente republicano. Este llama a la sanción de una constitución republicana, pero se va a producir un choque con la asamblea en el marco de una muy fuerte crisis económica, una crisis financiera, una crisis de la deuda y también de muy fuerte inflación, y termina cediendo su lugar a Floriano Peixoto, otro militar que va a tener fama de jacobino, va a imponer una muy fuerte dictadura donde va a haber sobre todo persecuciones a los portugueses acusados de impulsar movimientos restauracionistas. En este marco de inestabilidad política y de fuerte agitación, se produce un movimiento separatista en el sur, en Río Grande do Sul, y Floriano tiene que salir a negociar con los paulistas porque son el camino para Río Grande do Sul. Y estos le exigen a cambio que convoque elecciones. Es el que se llama elecciones y gana Prudente de Moraes, que va a ser el primer presidente civil en Brasil. En esos años la presidencia de Prudente de Moraes va a ser todavía de inestabilidad, con divisiones dentro del partido, van a seguir los levantamientos promonárquicos. Recién en la presidencia siguiente de Campos Sales es que va con una política de saneamiento económico y sobre todo va a hacer un acuerdo que se va a conocer como la política de los gobernadores, que básicamente consiste en que el gobierno federal no va a intervenir en las situaciones locales y a cambio los gobernadores van a apoyar al gobernante de turno. Campos Sales sienta las bases para que durante la tercera de estas presidencias civiles, que va a ser la presidencia de Rodríguez Salves, finalmente se afirme el sistema político, y esto le va a permitir a Rodríguez Salves realizar una serie de reformas muy importantes. La primera de ellas, la más significativa, o por lo menos la más simbólica, va a ser la reconstrucción de la ciudad de Río. Se va a reconstruir todo el centro de Río y eso va a ser el gran símbolo de modernización de Brasil. Un personaje clave va a ser el ministro de Relaciones Exteriores, Río Branco, que va a lograr una serie de acuerdos limítrofes a través de los cuales Brasil se va a terminar quedando con una inmensa extensión de territorio. Bueno, otro símbolo de esto fue la realización de la Conferencia Panamericana allí en 1906. A partir de entonces se inicia la política del café con leche, que va a ser un sistema de alternancia entre gobernantes paulistas y mineiros. Normalmente van a ser 2 paulistas y un mineiro. En el plano económico, entonces, se da ya el fin del ciclo cauchero, pero esto va a ser compensado no solo por el crecimiento de la producción cafetalera, sino también de las exportaciones de carne y azúcar. Un punto clave acá fue el proceso de realineamiento de Brasil con
Estados Unidos. Brasil fue un socio clave de Estados Unidos en la región, sobre todo porque económicamente estaba muy fuertemente vinculada a sus economías, especialmente durante la guerra. Para Estados Unidos el café va a ser un insumo crítico durante la guerra porque se decía que los soldados norteamericanos no podían combatir sin café. Bueno, hasta 1917 va a mantenerse neutral, pero luego se va a alinear con los aliados y de eso le va a permitir obtener un sitio en la Conferencia de Versalles. En esos años también se inicia un muy fuerte movimiento cultural que va a tener su pico o su expresión más importante en la Semana del Arte Moderno, donde surge la vanguardia brasileña. Y va a haber una serie de movimientos culturales que van a influir fuertemente todo a lo largo del siglo XX brasileño. Como vimos, sin embargo, ya en la década del 20 empieza a agotarse este modelo de expansión también en Brasil, lo que se expresa en el restablecimiento de la política de sostenimiento del precio del café, que ya no va a ser tan exitosa como fue en 1906. Y en la década del 20 también se van a empezar a suceder la serie de levantamientos militares. Uno que también después vamos a ver que va a ser muy importante es el tenentismo, y de alzamientos regionales. Finalmente, en 1930 se produce ahí también un golpe de Estado, esta vez desde Río Grande do Sul, que va a ser el Estado excluido en estos acuerdos. Va a estar a cargo de su gobernador, de Tulio Vargas, que en 1937 sanciona una nueva constitución que va a dar origen a lo que se conoce como el Estado Novo, que pone fin a la República Vieja. Bueno, como vemos, en toda la región, en la crisis de 1930 se va a acompañar de una sucesión de golpes de Estado donde todos los regímenes políticos existentes hasta entonces, tanto los autoritarismos progresistas como los regímenes más democráticos o republicanos que habían surgido hasta ese momento, todos van a entrar en crisis y va a dar lugar a una reformulación del sistema político en donde se van a suceder ciclos de revoluciones y dictaduras militares, y donde, salvo muy pocas excepciones, los sistemas democráticos, republicanos, van a parecer imposibles de sostenerse. Todo esto en el marco de que estos sistemas, estos modelos de producción que se habían impuesto en este periodo de expansión, van a encontrar problemas serios para poder reinsertarse en un orden económico mundial que a partir de entonces se va a ver profundamente transformado. Bueno, todo eso es lo que vamos a ver ya en la clase siguiente.